Utiliza así la ley de Asunción. Desde el primer momento en que comprendí la ley de Asunción, supe que no se trataba de un conocimiento más que pudiera almacenar en mi mente. No, era algo que debía vivir, respirar y sentir en cada célula de mi ser. Me di cuenta de que todo lo que deseaba no esperaba fuera de mí, sino dentro. La clave estaba en asumirlo como ya real, en habitar la escena final con cada emoción y cada pensamiento. No importaba cuán imposible pareciera, lo que asumía como cierto comenzaba a tejer la realidad que me rodeaba. Fue un despertar silencioso, una revelación que no pedía explicación, solo entrega absoluta. Aprendí que la verdadera maestría de la ley de Asunción no está en repetir afirmaciones mecánicamente, ni en soñar despierto sin convicción. Está en sentir cada escena como un hecho consumado, como si ya estuviera viviendo la realidad deseada. Al principio me costó comprenderlo. Mi mente insistía en medir, en dudar, en comparar lo que veía con lo que quería. Pero cada vez que me detenía y cerraba los ojos, me sumergía en la sensación de que lo deseado ya existía. Sentía cómo el corazón se llenaba de certeza y cómo cada pensamiento comenzaba a resonar con esa verdad interior. Era como si un hilo invisible conectara mi deseo con el universo, y cada emoción intensa, cada respiración impregnada de convicción, tejiera los detalles de lo que estaba por manifestarse. Comprendí que no bastaba imaginar superficialmente, debía vivir la escena, recrearla en mi conciencia con pasión y detalle, hasta que mi ser entero la aceptara como real. Solo entonces la ley de Asunción empezaba a moverse, transformando lo intangible en experiencia palpable. Comencé a darme cuenta de que la ley de Asunción no se trata simplemente de pedir o imaginar, se trata de vivir desde el final. Cada pensamiento que sostenemos, cada emoción que sentimos, se convierte en el pincel con el que pintamos nuestra realidad. Cuando afirmas y asumes, no solo estás cambiando tu percepción, estás alterando el tejido mismo de tu experiencia. Recuerdo noches enteras sentado en silencio, imaginando una escena que deseaba con todo mi corazón. La sentía con tal viveza que el miedo, la duda y la lógica de mi mundo habitual parecían desvanecerse ante la claridad de esa verdad interior. Mis sentidos se sumergían en la escena, podía ver, tocar, oler, escuchar y sentir la emoción de lo ya conseguido, como si la línea que separa la imaginación de la realidad se desdibujara. Era un acto de fe absoluta, pero una fe tan concreta y tangible que ya no era teoría, era experiencia viva. En esos momentos comprendí que el poder no estaba en el mundo externo, sino en la intensidad con la que asumía la realidad deseada dentro de mí. Cada vez que soltaba la necesidad de que las cosas sucedieran allá afuera, sentía un alivio profundo, una libertad que abría espacio para que la manifestación se desplegara sin resistencia. El universo respondía silenciosamente, alineándose con la firmeza de mi convicción, y yo podía sentir cómo las piezas del mundo externo empezaban a reflejar aquello que mi mente había aceptado como ya real. No se trataba de esperar milagros ni de rogar al destino. Se trataba de ocupar el lugar del deseo cumplido, con la certeza de que la vida no puede negarse a sí misma cuando tu conciencia ya lo ha aceptado. Y así, paso a paso, comprendí que el verdadero poder de la ley de Asunción reside en la combinación perfecta de imaginación, sentimiento y entrega total.
Tres fuerzas que cuando trabajan juntas convierten lo que parecía imposible en algo inevitable. A medida que profundizaba en esta práctica, descubrí que asumir no es un acto pasajero, sino un compromiso constante con la verdad interior. Cada mañana al despertar podía sentir la diferencia entre vivir desde la realidad aparente y vivir desde la escena deseada. Habitar esa escena no significaba ignorar lo que veía a mi alrededor, sino sostener dentro de mí una certeza que no dependía de la evidencia externa. Podía estar en medio de problemas, desafíos y limitaciones, pero mientras mi conciencia permaneciera firme en la asunción, nada podía perturbar el flujo de manifestación que ya había comenzado. Era como sostener una luz interna que iluminaba todo lo que tocaba, transformando la sombra de la duda en claridad. Sentía cada pensamiento como un ladrillo que construía mi mundo, cada emoción como el cemento que lo consolidaba, y cada imagen mental como los planos invisibles que guiaban la construcción. No había prisa, no había desesperación, solo una quietud activa, una presencia constante que respiraba en armonía con el deseo cumplido. Y cada vez que dudaba, que sentía la tentación de mirar la evidencia externa, me recordaba a mí mismo que el mundo refleja únicamente aquello que se asume con absoluta convicción. La mente humana es un campo fértil, y lo que plantamos en ella con fe y sentimiento crece inevitablemente. Comprendí también que la paciencia no es esperar, sino sostener con constancia y alegría la sensación de ya estar en posesión de lo que se desea. Había algo liberador en soltar la necesidad, en no forzar los eventos ni rogar al universo, sino simplemente ocupar el estado interno del cumplimiento. Sentía que cada respiración se llenaba de poder, que cada pensamiento reafirmaba la realidad que ya habitaba dentro de mí. No era magia externa ni un truco, era la ley natural de la conciencia actuando sin obstáculos. Me encontré experimentando cambios sutiles primero, coincidencias, encuentros, oportunidades inesperadas que parecían surgir de la nada, pero que eran en verdad reflejos de la certeza que había asumido. Cada pequeña evidencia reforzaba la fe y fortalecía la sensación de que nada ni nadie podía impedir que aquello que había asumido se manifestara plenamente. Con el tiempo, mi práctica se volvió una danza entre la imaginación y la realidad. Cada escena que recreaba en mi mente se convertía en una semilla, y cada emoción que la acompañaba en agua y sol que la hacían crecer. Aprendí a no aferrarme, a no exigir resultados inmediatos, sino a dejar que el mundo externo se alinea con la fuerza de mi conciencia. Sentía que la vida misma respondía a la energía de la asunción y que la verdadera maestría consistía en permanecer firme, centrado, gozoso y agradecido en el estado interno del deseo cumplido. Comprendí que no existe separación entre lo imaginado y lo real. Aquello que se asume con todo el ser es ya tan real como cualquier experiencia física. Cada día que sostenía esta verdad me acercaba más al dominio de la ley, y cada manifestación se convertía en un testimonio silencioso de que la realidad externa es simplemente un reflejo de la realidad interior. Mientras continuaba practicando la ley de asunción, comencé a notar un cambio en la manera en que percibía todo a mi alrededor.
Ya no reaccionaba a los sucesos del mundo externo como antes. Mis emociones ya no dependían de lo que sucedía fuera de mí, sino del estado interno que sostenía con determinación y claridad. Cada día se convirtió en un laboratorio de conciencia, donde observaba cómo la firmeza de la Asunción moldeaba lentamente la materia de mi experiencia. Lo extraordinario no estaba en eventos dramáticos inmediatos, sino en la transformación silenciosa y constante de mi percepción, la forma en que los obstáculos se disolvían ante la fuerza de mi convicción, la manera en que personas y situaciones empezaban a alinearse con mis deseos más profundos. Comprendí que sostener la sensación de ya tener aquello que deseaba no era un acto pasajero, sino un compromiso diario con la creación consciente de mi mundo. Cada pensamiento, cada palabra interior y cada emoción se convirtió en una herramienta poderosa que guiaba la manifestación de mi deseo. Me di cuenta de que lo que imaginaba con intensidad y sentimiento no podía permanecer en mi mente sin que eventualmente se reflejara en la realidad externa. Era como si el universo mismo aguardara pacientemente, listo para responder a la consistencia y fidelidad de mi estado interno. Empecé a experimentar cómo la constancia en la Asunción generaba cambios que parecían milagrosos, aunque en realidad eran simplemente la consecuencia natural de la ley actuando sin resistencia. Lo que antes parecía improbable, incluso imposible, comenzaba a aparecer en formas sutiles primero. Palabras, gestos, señales, coincidencias que confirmaban que mi conciencia ya había creado aquello que deseaba. Sentía una creciente certeza de que nada podía fallar mientras sostuviera la sensación de plenitud y satisfacción como si todo ya estuviera cumplido. Cada manifestación se convirtió en un recordatorio vivo de que el poder reside en la mente, en la manera de sentir y asumir, y no en la evidencia externa. Aprendí a no depender de los resultados visibles de inmediato, sino a nutrir la confianza de que lo imaginado estaba inevitablemente en camino. Esa confianza me liberó de la ansiedad y de la necesidad de controlar los detalles. El universo comenzaba a funcionar como un reflejo fiel de mi convicción interna. Lo más profundo de esta experiencia fue descubrir que vivir desde la Asunción es una forma de estar completamente presente y al mismo tiempo totalmente libre de la tiranía de los eventos externos. La vida dejaba de ser una serie de conflictos y desafíos inevitables y se transformaba en un juego consciente donde cada pensamiento y emoción elegidos con intención se convertían en la brújula que guiaba el mundo externo hacia la realización de mis deseos. Experimenté un gozo silencioso, una paz intensa y una fuerza interior que no dependía de nada ni nadie más que de mi propia conciencia. Sentía que cada respiración estaba impregnada de poder, que cada mirada al mundo externo se veía filtrada por la certeza de la Asunción y que cada día representaba una oportunidad de reafirmar mi estado de creador consciente. La realidad misma comenzaba a reflejar la coherencia y la intensidad de mis suposiciones, y con cada manifestación se reforzaba mi comprensión de que nada es más poderoso que la mente que asume plenamente su deseo cumplido. Con cada día que pasaba aplicando la ley de Asunción,
descubrí que la verdadera transformación no ocurría en lo externo, sino en la manera en que me relacionaba con cada pensamiento y emoción que surgía dentro de mí. Lo que antes me parecía una preocupación inevitable, un obstáculo imposible de superar, ahora se disolvía en la simple certeza de que yo ya había alcanzado mi deseo. Sentir como si todo ya estuviera cumplido se convirtió en un acto diario de entrega consciente, una práctica que requería disciplina y al mismo tiempo una total rendición a la experiencia interna. Comencé a notar que mi mente, antes dispersa y reactiva, ahora se enfocaba con precisión en aquello que deseaba manifestar, y cada imagen interna que sostenía con sentimiento se convertía en un puente hacia la realidad que estaba por materializarse. Era fascinante percibir cómo la fuerza de una asunción mantenida con firmeza podía alterar silenciosamente los patrones de la vida externa, como si cada circunstancia estuviera esperando a ser invitada a alinearse con mi estado interno. Cada día se volvió un ejercicio de concentración emocional. No simplemente imaginar, sino vivir plenamente desde la emoción de ya haber obtenido aquello que anhelaba, hasta que la mente y el cuerpo se habituaban a esa nueva realidad. Aprendí a observar con paciencia cómo los cambios externos comenzaban a surgir de manera casi imperceptible, encuentros fortuitos que traían información vital, oportunidades que aparecían en el momento exacto y personas que respondían a mi energía con naturalidad, como si mi certeza interior irradiara un magnetismo invisible que atraía todo hacia mi deseo. Ya no había lugar para la duda, porque cada experiencia, por mínima que pareciera, confirmaba que la ley de asunción funcionaba siempre que yo mantuviera la convicción intacta. Comprendí que la verdadera fuerza no reside en forzar los eventos ni en controlar los resultados, sino en cultivar un estado interno que refleje continuamente la satisfacción y la plenitud de aquello que ya existe en la conciencia. Esta comprensión me llenó de un profundo respeto por la mente humana y su poder creativo, y al mismo tiempo me liberó de la ansiedad y la necesidad de luchar contra la realidad externa. La vida comenzó a fluir con una armonía sutil pero firme, porque mi interior dictaba el ritmo y la forma de todo lo que se manifestaba alrededor. Más allá de la evidencia tangible, lo más revelador fue sentir que cada momento se convirtió en una oportunidad de reafirmar la asunción. Incluso frente a aparentes obstáculos o contratiempos, aprendí a mantener la sensación de cumplimiento, a sostener la certeza de que todo lo que imaginaba ya existía en mi conciencia y por lo tanto debía manifestarse. Esta actitud transformó mi relación con la incertidumbre. Lo desconocido dejó de ser una amenaza y se convirtió en un espacio donde la creatividad y la fe interna podían desplegarse sin interferencias. Cada pensamiento asumido con convicción se volvía un catalizador que atraía hacia mí la evidencia de su realidad, y cada emoción sentida profundamente reforzaba el poder de la imaginación como instrumento de creación consciente. En ese proceso comprendí que vivir desde la asunción no es un acto ocasional ni un truco mental, sino un estado de ser que impregna cada acción, cada palabra y cada instante de la vida con la fuerza de lo que ya es.
Finalmente, me encontré en un punto donde la práctica de la ley de asunción se volvió natural, inevitable y gozosa. La imaginación dejó de ser un mero ejercicio mental y se transformó en el motor que movía toda mi existencia. Cada día traía consigo nuevas oportunidades, nuevas pruebas de que aquello que sostenía en la conciencia se convertía en la base de la realidad que experimentaba. Comprendí que no existe un límite para lo que la mente puede crear cuando se asume plenamente el deseo cumplido, y que el poder de la imaginación es en esencia el poder de vivir desde la certeza de que ya somos aquello que queremos ser. Esta experiencia me permitió sentirme completamente libre, completamente presente y completamente dueño de mi destino, porque cada manifestación se convirtió en la evidencia viva de que el mundo refleja exactamente lo que decidimos asumir en lo más profundo de nuestra conciencia. A medida que continuaba sosteniendo la sensación de cumplimiento, me di cuenta de que la ley de asunción no solo transformaba lo que llegaba a mi vida, sino también la forma en que yo me percibía a mí mismo. Antes me definía por mis limitaciones, por lo que parecía ausente o imposible. Ahora, cada pensamiento consciente de realización me enseñaba que mi identidad estaba directamente ligada a lo que asumía como verdadero. Comencé a comprender que asumir no es un simple acto mental, sino un proceso de reescribir silenciosamente la historia que me contaba sobre mí mismo, reemplazando la duda y la carencia por la certeza absoluta de que ya soy aquello que deseo ser. Cada instante de esta práctica se convirtió en un delicado ejercicio de vigilancia interior. Cualquier pensamiento que contradijera la asunción debía ser suavemente observado y reemplazado por la emoción y la vivencia de lo ya realizado. Sentir que todo estaba cumplido era un acto de amor hacia uno mismo, una afirmación de que la vida responde de manera natural a la convicción profunda y sostenida. Lo más fascinante era que la transformación no se limitaba a los deseos materiales o situaciones externas. También afectaba las relaciones, los encuentros y la manera en que percibía cada evento del día. Personas que antes parecían indiferentes o desalineadas comenzaron a actuar de manera inesperadamente armoniosa, como si la certeza interna que mantenía de mis deseos cumplidos irradiara una vibración que atraía la cooperación, la comprensión y la sincronía con mi entorno. Cada gesto, cada coincidencia, cada pequeña señal se volvió evidencia de que vivir desde la asunción cambia la manera en que el mundo responde a nuestra conciencia. Lo externo simplemente refleja lo que sostenemos internamente, y cuanto más intensa y continua era la sensación de ya haber alcanzado mi deseo, más notables eran los resultados visibles y sutiles en mi vida cotidiana. Además, descubrí que sostener la asunción requería un equilibrio delicado entre intensidad y ligereza. No se trataba de obsesionarse con los detalles de cómo se manifestaría la realidad, sino de habitar plenamente la sensación de realización, de permitir que la vida tomara forma de manera natural. Al hacerlo, aprendí a confiar en la creatividad infinita de la mente y en su capacidad de organizar los medios y circunstancias de manera perfecta, siempre en armonía con la emoción interna.
Esta entrega consciente eliminó la ansiedad y el miedo que antes acompañaban cada intento de manifestación. En su lugar, sentí una paz profunda y expansiva, como si cada deseo ya existiera y solo aguardara mi reconocimiento para aparecer en el mundo físico. Cada noche, al cerrar los ojos, reforzaba la vivencia de que ya estaba completo, y esa sensación persistía incluso al despertar, moldeando cada decisión y cada acción del día siguiente desde la certeza de lo logrado. Con el tiempo, la práctica dejó de sentirse como un esfuerzo y se convirtió en un estado natural, un modo de habitar la vida desde la plenitud interna. Me di cuenta de que la imaginación, cuando se sostiene con emoción y convicción, no es un juego ni un experimento mental, sino la llave que abre la puerta a la realidad que deseamos vivir. Cada pensamiento asumido con fe profunda genera un impacto tangible y constante en la vida, y cada emoción vivida desde el cumplimiento se vuelve un imán que atrae circunstancias, personas y oportunidades que reflejan exactamente aquello que sostenemos en el interior. Descubrí que no existe separación entre el deseo y su realización. Solo hay un continuo fluir donde la conciencia dirige la manifestación de la realidad con precisión silenciosa y perfecta. Finalmente, entendí que la verdadera maestría en la ley de asunción reside en la persistencia consciente, no rendirse ante lo que parece demorar su aparición, no vacilar frente a la duda momentánea, sino reafirmar con calma y determinación que todo ya está cumplido. Esa constancia es lo que convierte la imaginación en poder real, tangible, innegable. Cuando se vive así, se comienza a sentir una libertad absoluta, porque el control externo deja de ser necesario. La certeza interna se convierte en la fuerza guía que mueve cada aspecto de la existencia. Cada día de práctica, cada instante sostenido desde la asunción, reforzaba una verdad que se hizo inevitable. La realidad no impone límites, solo refleja lo que decidimos asumir en lo más profundo de nuestra conciencia, y desde esa comprensión la vida se despliega como un espejo perfecto de nuestra propia certeza. Al profundizar más en la práctica de la asunción, comprendí que cada pensamiento sostenido con convicción actúa como un hilo invisible que teje la realidad a nuestro alrededor. No se trata de desear algo y esperar pasivamente, es asumir con cada fibra de nuestro ser que aquello que queremos ya existe, que no hay diferencia entre la imaginación y la realidad. Comencé a notar cómo, incluso los pequeños detalles de mi vida cotidiana reflejaban esta certeza. Conversaciones inesperadas, oportunidades que surgían sin esfuerzo, personas que aparecían en los momentos exactos. Cada experiencia se convirtió en un recordatorio de que la vida no está en manos de la casualidad, sino en la fidelidad de nuestra imaginación sostenida con emoción. Cada vez que dudaba, recordaba que la duda era simplemente un ruido pasajero, una ilusión que se disolvía en la firmeza de mi convicción interna. La asunción no conoce retrasos, responde al estado de conciencia que mantenemos de manera continua. Me di cuenta de que esta práctica exigía algo más que visualización o afirmaciones mecánicas. Requería una presencia constante, una vigilancia silenciosa sobre cada pensamiento que surgía.
Las dudas, los temores y los condicionamientos del pasado podían intentar infiltrarse, pero la clave estaba en reemplazarlos con la sensación vívida de cumplimiento. Cada vez que sostenía esa emoción, se creaba un espacio interno donde la realidad ya estaba manifestada. No era imaginar como un sueño lejano, sino vivir como si ya fuera un hecho tangible, sentirlo en el cuerpo, en la mente, en cada reacción emocional. Esa sensación se volvió la brújula que guiaba cada acción, cada decisión, incluso las más pequeñas, porque todo lo que hacemos desde un estado de certeza inevitable resuena con la creación de nuestra realidad deseada. Lo más sorprendente fue ver cómo los resultados externos comenzaron a fluir de manera tan natural que parecía magia, aunque no lo era. Era simplemente la ley actuando. Lo que se sostiene con fe profunda y persistente se materializa sin esfuerzo. Aprendí a no obsesionarme con el cómo ni con los tiempos. Esas preguntas son reflejos de la mente limitada que aún no confía plenamente en su poder. En cambio, me concentraba en mantener la vivencia de que todo ya estaba cumplido, dejando que el universo, o la conciencia infinita que habita en mí, organizara los medios y circunstancias. Esta entrega consciente produjo una libertad que nunca antes había experimentado, la sensación de que nada externo podía impedir la manifestación de lo que ya existía en mi interior, de que todo en la vida era un eco de la certeza sostenida en mi conciencia. A medida que pasaban los días, entendí también que la práctica no se limitaba a grandes deseos o eventos extraordinarios. Cada instante podía ser un terreno para probar la ley de asunción, desde la alegría de un encuentro simple hasta la confianza de recibir algo esperado desde hace tiempo. Cada victoria, por pequeña que pareciera, reforzaba la convicción de que la imaginación asumida con emoción es la fuerza más poderosa del mundo. Esa certeza comenzó a impregnar todo mi ser, transformando no solo mi realidad externa, sino también la forma en que me sentía conmigo mismo. Ya no era un mero observador de los acontecimientos, me convertí en el arquitecto consciente de cada detalle de mi vida, y esa sensación de poder interno trajo consigo una paz y una alegría que nada externo podía alterar. Finalmente, comprendí que vivir desde la asunción es un arte que se perfecciona con la práctica constante y consciente. Cada momento de duda reemplazado por certeza, cada instante de miedo transformado en fe, fortalece un músculo invisible que dirige la creación de la realidad. No se trata de azar ni de suerte, sino de la inmutable ley de que lo que se asume como verdadero en nuestra conciencia se manifiesta inevitablemente. La vida misma comienza a alinear circunstancias, personas y eventos como un reflejo perfecto de nuestra imaginación sostenida, y esa comprensión trae consigo una sensación de plenitud absoluta. La ley de asunción no es un secreto guardado, es la realidad misma actuando en armonía con la conciencia que ya posee todo lo que desea. Con cada día de práctica, la asunción dejó de ser un concepto abstracto y se volvió un estado viviente, tangible, que impregnaba cada respiración y cada pensamiento. Comencé a notar cómo la mente, cuando se mantiene enfocada en la certeza, deja de debatir, de cuestionar, y simplemente refleja lo que se sostiene en su interior.
Era como si el universo, antes distante y misterioso, respondiera con fidelidad a cada matiz de mi convicción. Las coincidencias se multiplicaban, las oportunidades surgían con una naturalidad que antes me parecía imposible, y las personas a mi alrededor reaccionaban como si mi realidad interna dictara la danza externa. Aprendí que no hay separación entre lo interno y lo externo. Lo que se vive en la imaginación, cuando se asume con total fe, encuentra su eco inevitable en el mundo material. Sentí con claridad que esta práctica no era cuestión de fuerza de voluntad ni de controlar los eventos, sino de cultivar un estado interno tan sólido que se convirtiera en la única referencia de la realidad. La clave estaba en vivir cada día desde el final deseado, no como un ideal lejano, sino como una experiencia ya cumplida. Incluso cuando surgían dudas o temores, podía reconocerlos como meras sombras pasajeras que no tenían poder sobre la certeza sostenida en mi interior. La emoción de la realización se volvió mi guía, mi brújula constante, y cada pequeño logro reforzaba la convicción de que la imaginación, cuando se sostiene con sentimiento profundo, es más real que cualquier apariencia externa. Lo fascinante fue observar cómo esta práctica afectaba no solo los grandes eventos, sino los detalles cotidianos. La sensación de bienestar, la seguridad en mis decisiones, la facilidad con que se resolvían problemas pequeños, todo parecía fluir desde una fuente interna que nunca antes había reconocido. Descubrí que al asumir con certeza, la vida se vuelve más ligera, más armoniosa, como si cada experiencia, por trivial que pareciera, estuviera en perfecta sincronía con mi estado interior. Comprendí que la asunción no es un acto aislado, sino un estilo de vida, una manera de percibir, sentir y actuar que transforma todo lo que toca, desde lo más íntimo hasta lo más evidente de la realidad externa. Además, entendí que sostener esta certeza no significa ignorar la vida tal como es, sino recontextualizarla a través del poder de la imaginación. Cada obstáculo, cada dificultad se convierte en un recordatorio de la necesidad de regresar al estado interno de seguridad y plenitud. No se trata de escapar de la realidad, sino de asumir el resultado que deseamos y vivir desde esa certeza, mientras las circunstancias externas se ajustan gradualmente a nuestra convicción. Esta práctica me enseñó paciencia, presencia y una confianza absoluta en el flujo invisible de la creación, donde la imaginación consciente dirige cada acontecimiento hacia su cumplimiento inevitable. Con el tiempo sentí una transformación profunda en mi ser. La ansiedad se disolvió, la impaciencia desapareció y la sensación de poder interno se volvió una fuente constante de alegría y motivación. Cada día de práctica reforzaba la certeza de que todo lo que se asume con emoción y fe verdadera se manifiesta sin resistencia. La ley de asunción dejó de ser una teoría para convertirse en un principio viviente que rige cada instante de la existencia y cuya fuerza no depende de circunstancias externas, sino de la fidelidad con que se sostiene en la conciencia. Comprendí que el verdadero poder no está en intentar controlar, sino en asumir y soltar, dejando que la vida responda con absoluta fidelidad a lo que ya se ha vivido interiormente.
Al avanzar en esta práctica, descubrí que la imaginación no solo moldea lo que sucede en el mundo exterior, sino que transforma la percepción misma del ser. Cada pensamiento sostenido con emoción crea un tono vibrante que se extiende a cada fibra de mi conciencia, afectando no solo los resultados externos, sino la manera en que experimento la vida en su totalidad. Las cosas que antes me parecían difíciles o inalcanzables comenzaron a mostrarse con una naturalidad sorprendente, como si el universo hubiera estado esperando pacientemente mi decisión de asumir con convicción. La sensación de poder interno se volvió tangible, palpable, y con ella llegó un estado de serenidad que no depende de nada externo. Comprendí que el verdadero control no es manipular lo que sucede, sino mantener firme el estado interior que refleja lo deseado. Cada noche, al cerrar los ojos, practicaba la asunción con un detalle minucioso. Sentía, veía y vivía el resultado como si ya fuera un hecho consumado. La mente, al ser sostenida en este estado, dejaba de generar dudas y resistencias. Noté que la realidad externa comenzaba a alinearse con esta práctica silenciosa y constante. Encuentros inesperados, soluciones que llegaban de manera sencilla y oportunidades que surgían casi de la nada. Lo impresionante no era solo que las circunstancias se transformaban, sino que yo me transformaba junto con ellas. La certeza interna se volvió un ancla firme frente a cualquier eventualidad, y cada desafío pasó a ser un simple recordatorio de la necesidad de regresar a esa quietud y seguridad profunda que todo lo sostiene. Aprendí que la asunción no es un acto aislado ni un truco mental, es un estilo de vida, una manera de habitar el presente con la convicción absoluta de que lo deseado ya existe en mi conciencia. Cada palabra, cada pensamiento, cada emoción se volvió un reflejo de esa certeza y la vida comenzó a responder de manera armoniosa. Ya no hay necesidad de forzar resultados ni de preocuparse por los cómo y los cuándo. La fidelidad de la imaginación es total. Lo que se sostiene con emoción y certeza inevitablemente encuentra su manifestación. La paciencia se volvió un aliado, no una prueba, y la confianza en el proceso una fuente constante de alegría y tranquilidad. Sentí también que al asumir de esta manera, la vida se vuelve un espejo perfecto de la conciencia. Cada relación, cada situación, cada evento cotidiano se ajusta de acuerdo con el estado interior que sostengo. Esto me enseñó a ser cuidadoso con lo que elijo experimentar dentro de mí, porque lo que se sostiene con intensidad emocional se refleja con exactitud en el mundo exterior. Comprendí que la asunción no es solo un método para manifestar deseos, sino una forma de reconocer que la vida es un reflejo directo de nuestra conciencia y que la responsabilidad y el poder residen enteramente en uno mismo. Por último, me di cuenta de que este poder no se limita a lo que deseo obtener, sino que abarca cada aspecto de la vida: salud, relaciones, abundancia, bienestar y paz interior. La práctica constante de la asunción transformó mi experiencia cotidiana, haciendo que incluso los momentos más simples adquirieran un sentido profundo y lleno de propósito. No se trata de cambiar lo externo de manera forzada, sino de sostener un estado de conciencia que inevitablemente dirige cada circunstancia hacia la manifestación de lo que ya existe en la imaginación.
Cada día se volvió una lección viva de poder, fe y claridad, donde la certeza interior es la brújula que guía todo lo demás hacia su cumplimiento inevitable. Al comenzar el día, sentí que algo en mi interior había cambiado de forma irreversible. No era simplemente entusiasmo ni emoción pasajera. Era una sensación profunda de poder, una certeza silenciosa que se expandía con cada respiración. Comprendí que afirmar, soltar y asumir no son solo técnicas, sino estados del ser que definen la manera en que interactuamos con la vida. Cada pensamiento, cada emoción y cada percepción se convierten en mensajeros de nuestra conciencia interna. Y al sostener la imagen del deseo cumplido con completa convicción, descubrí que la mente no distingue entre lo imaginado y lo experimentado. Lo que sentimos con autenticidad y profundidad se convierte en nuestra realidad inexorablemente. Caminando entre la multitud, observé cómo la realidad parecía doblarse suavemente ante mi certeza interna. No era un control forzado ni un intento de manipular el mundo. Era simplemente la evidencia de que la conciencia crea su reflejo externo. Cada sonrisa, cada comentario, incluso los pequeños tropiezos cotidianos comenzaron a encajar en un patrón que reflejaba fielmente lo que había decidido en mi interior. Comprendí que la vida no espera nuestra acción ni nuestra aprobación. Responde de inmediato a la firmeza de la imaginación habitada. Cada momento que sostenía la sensación de ya tener lo deseado, fortalecía el tejido de mi experiencia, haciéndome consciente de que la verdadera autoridad reside dentro de mí, no fuera. Al meditar por la tarde, sentí una tranquilidad que antes parecía inalcanzable. Soltar no era abandono, sino confianza absoluta en que el universo siempre actúa desde la armonía y la inteligencia silenciosa. Cada vez que lograba disolver la tensión de la espera y simplemente habitar la certeza, la sensación de poder interno se hacía más intensa, más vívida. Era como si la conciencia misma se expandiera, tocando cada aspecto de mi vida, mostrando que la realidad visible no es más que un espejo fiel de la consistencia interna. Afirmar, soltar y asumir se volvieron un solo acto continuo, una danza sutil y profunda entre la certeza y la experiencia, entre la intención y su manifestación. Al caer la noche, me senté en silencio, sintiendo cada célula de mi cuerpo resonando con la convicción de que todo estaba ya cumplido. No había duda ni ansiedad, solo la calma de quien ha reconocido que su poder es absoluto. Cada escena que había sostenido durante el día, cada pensamiento, cada emoción, era un testimonio vivo de que asumir el deseo ya realizado no es un acto de fe ciega, sino una experiencia directa que transforma el mundo desde su raíz. Cerré los ojos con una gratitud intensa, comprendiendo que vivir desde esta certeza no solo cambia la realidad externa, sino que eleva la propia conciencia a un estado de autoridad silenciosa y plena, donde cada instante confirma que el poder de crear siempre ha sido y será mío. Al iniciar la mañana, me di cuenta de que cada afirmación sostenida durante los días anteriores había comenzado a transformar no solo mi percepción, sino la misma sustancia de mi experiencia diaria.
La vida ya no parecía un flujo de eventos inconexos, sino una corriente precisa que respondía directamente a la coherencia interna de mi conciencia. Comprendí que afirmar, soltar y asumir no son meros ejercicios mentales, son el lenguaje con el que la mente comunica la realidad que desea experimentar, y cuando se ejecuta con autenticidad, el mundo exterior se reorganiza como un espejo fiel, reflejando la verdad interna con exactitud. Caminando, observé cómo incluso las situaciones que antes generaban ansiedad, ahora se resolvían con facilidad sorprendente. No era magia ni casualidad, era la manifestación inevitable de un estado de ser que se mantiene firme en la certeza de lo ya logrado. Cada encuentro, cada gesto, cada palabra de las personas a mi alrededor parecía un eco de mi propia convicción interna. Comprendí que la verdadera libertad no reside en manipular lo externo, sino en sostener la certeza interna sin vacilar, permitiendo que la vida se alinee por sí misma, mostrando que el poder de crear es inherente y absoluto cuando se habita plenamente. Al meditar esa tarde, me sumergí en una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Cada célula de mi cuerpo parecía resonar con la vibración de la certeza, y cada escena imaginada con sentimiento profundo se integraba en mi ser de manera tangible. La práctica de afirmar, soltar y asumir dejó de ser un acto consciente aislado para convertirse en un estado continuo de conciencia, un flujo interno que permea cada pensamiento, cada emoción y cada acción. La realidad exterior ya no dictaba mi experiencia. Mi interior era la brújula que determinaba la forma, el ritmo y la calidad de cada momento vivido. Al caer la noche, comprendí que este poder no es un privilegio reservado a unos pocos, sino una facultad disponible para cualquiera que esté dispuesto a reconocer y habitar la autoridad de su propia conciencia. La manifestación no es un evento futuro, sino la experiencia directa de un deseo asumido con certeza y soltura. En ese instante me sentí completamente en armonía con el universo, consciente de que cada afirmación sostenida con sentimiento profundo, cada acto de dejar ir y cada instante de asumir la realidad deseada no solo transforma la experiencia externa, sino eleva la conciencia a un estado de libertad y poder absoluto, donde la vida se convierte en un reflejo constante de lo que el ser ha decidido ser. Al final comprendí que todo lo que necesitamos para transformar nuestra vida está dentro de nosotros. La imaginación sostenida con certeza no es un juego, es el poder que moldea la realidad. Asumir lo que deseamos y vivir desde esa verdad es suficiente. La vida responde inevitablemente. La clave siempre fue creer, sentir y permanecer en ese estado hasta que se vuelve real.